buenas noches. Una semana más nos encontramos en el despacho de Pedro Beltrán para ofrecerles este interesante programa que realizamos desde este despacho por cortesía de Pedro Beltrán Informa, y en el que les hablamos de lo que pasa en el mundo, tanto en la actualidad como de la historia de diferentes países, de diferentes continentes, de realidades sociales, de realidades políticas. Bien, saben ustedes que llevamos ya una larga trayectoria de países, de continentes, de hablarles de temas interesantes que pensamos que les pueden interesar, que no se conocen fácilmente si no se los contamos. Y hoy le toca el turno a África, además a la parte de África francófona. ¿Y por qué hemos elegido hoy este programa? Pues bien, pues porque tenemos la suerte de contar con nosotros en estos días en el despacho de Pedro Beltrán con dos compañeras que proceden precisamente de esa parte, del África francófona, de Mali y de Argelia. Estamos en primer lugar con Halima Tou. Ella nos va a hablar en parte de los temas que tenemos previstos para este programa. ¿Qué tal, Halima Tou? Bien, ¿y tú? Muy bien, encantada de estar contigo. Sí, y también. bueno, tú eres de Mali. Sí. Eres de Mali. Sí. Perfecto, y estás aquí en el despacho de Pedro Beltrán Abogados en estos días trabajando. Sí. Muy bien, aprovechamos que te tenemos aquí para que nos hables y nos cuentes un poquito sobre la historia de África, del África francófona. Y en primer lugar me gustaría que nos explicaras qué banderas son las que vemos hoy aquí. Aquí tenemos las banderas de algunos países de África. Aquí hay la bandera de Marruecos, de Túnez y Algeria. Son tres países de África del Norte y los países forman lo que llama Magreb. Sí. Y hay las banderas de Mauritania, de Senegal y de Mali aquí. Ajá, esa es la tuya, Sí, la de tu país. Mi país. Y antes el Mali no existía. Ajá, no existía. No existía. Es a partir del siglo XI que el país existe, porque estaba un imperio que se llama Imperio de Mali. Ajá. Y en este imperio había el Mali, Senegal, Guinea, la Costa Marfil y Mauritania. Ajá. Estos países no existían antes. Ajá, muy bien. Cuéntanos un poquito qué países integran el África francófona y en qué consiste el Franco CFA. Los países de África francófona son el Mali, hay Senegal, hay Guinea, Conakry, Sí. hay Mauritania, hay Togo, Benin, Gabón, hay Níger y Nigeria, y creo que hay la Costa Marfil. Ajá, Sí. muy bien. ¿Existe racismo en Francia? ¿Tú qué opinas? Creo que sí, como todo en el mundo, pero yo personalmente no he sido víctima de racismo, pero conozco personas que son víctimas de racismo en Francia. Todavía nos queda esa lacra social. ¿Qué opinas de los recientes atentados de París? Pienso que las personas que hacen los actos no son musulmanes, pero en Francia la gente mezcla muchas cosas, mezcla musulmanes y terroristas, y no es la misma, No es porque lo mismo. la religión musulmana Sí. condena estos actos de terroristas. Claro.
Muchísimas gracias, Halimatu, porque además sabemos que haces un enorme esfuerzo con el idioma y lo haces muy bien. La verdad es que ya nos gustaría a nosotros hablar el tuyo igual de fluido que hablas tú el nuestro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien, pues como les decíamos, hoy tenemos la suerte de tener a dos compañeras, una de Mali, otra de Argelia. Hemos hablado hace un momento con Halimatu y ahora estamos con Nasima, que es de Argelia, y vamos a aprovechar para que nos cuente un poquito sobre la historia de su país. ¿Qué tal, Nasima? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantada de estar aquí. Háblanos un poquito de la historia de Argelia, desde sus inicios hasta la etapa de la independencia. Sí, la historia de Argelia remonta a miles de años. En la antigüedad, el territorio algerino conoce la formación de reinos nómadas antes de ir bajo el control de los romanos y de los bizantinos. En el siglo VII, la arabización y la islamización comenzó a formarse. Sí. Después, en el siglo XVI, la Algeria contemporánea comienza a formarse y después, en el siglo XX, un movimiento nacional conduce a la guerra que comienza en 1954 hasta su independencia, la independencia del país, en 1962. Muy bien, muchas gracias porque sabemos que haces un esfuerzo enorme, también como Halimatu con el idioma, pero la verdad que te agradecemos que lo hagas para conocer de primera mano la historia de tu país. ¿Cómo ha sido la historia de Argelia desde la independencia hasta la actualidad? Sí. Argelia, después la independencia se desarrolla, es decir, antes la independencia del país, el Estado, Argelia es un Estado, y después hizo una república democrática y popular. El primer presidente del Estado es Ben Bella. Sí. Después hay Boumediene. Después hay Ben Seguid. Y después Zerwal. Y ahora el presidente actual del Estado es Bouteflika. Bouteflika es en su cuarto mandato. Sí. Y la primera elección de este presidente, Bouteflika le gana con 74%. Ajá. ¿Cuál es la situación de los argelinos en Francia? Sí, los argelinos en Francia, después de la guerra, vienen en Francia para vivir y para fundar una familia y encontrar un trabajo. Los trabajadores de las minas en Francia son en mayoría algerinos. Podemos decir que la relación en Francia y Argelia se desarrolla, porque pasan muchos acuerdos sobre la seguridad, el narcotráfico, el tráfico de automóvil. Y es eso que podemos decir. Muy bien. ¿Y qué opinas de los recientes atentados de París? Los atentados no son una cosa buena. Los terroristas dicen que son musulmanes, pero no es la verdad. Hacen una mala interpretación del Corán. La religión no es de acuerdo con esos actos y las primeras víctimas de esos actos son los musulmanes ellos. Ajá. Muy bien, es una gran valoración, Nasima. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a Pedro por su bienvenida en su despacho. Muy bien. Gracias. Pues como siempre ponemos el punto final a este programa con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches y muchas gracias por venir a nuestro despacho. No, gracias a ti, como siempre, por abrirnos las puertas y traernos temas tan interesantes como el de hoy, la África francófona, que a mí me gustaría que comenzáramos hablando un poco del decorado que has preparado para hoy. Sí, el decorado no podía ser de otra manera, es un decorado africano y tenemos en primer lugar un atlas de África, un libro sobre Guinea Ecuatorial, el único país de habla española de toda África, y tenemos aquí centrando
libros sobre Mali y concretamente el país Dogon de Mali, una zona interesantísima de este país que está anclada, esta zona concretamente en el siglo XII, siglo XIII, uno de los sitios turísticos más fascinantes que se pueden recorrer en el mundo. La bandera de Mali, la bandera de Argelia presidiendo, porque Argelia es el país más importante del África francófona, varias banderas de África francófona, de las que nos ha hablado antes nuestra compañera. Música también, claro que música, hemos tenido que traer música folclórica o música étnica, hemos traído un disco sobre música de Mali, un disco sobre música de Burkina Faso y un disco sobre música de Senegal, 3 países destacados del África francófona, porque realmente música clásica africana no hay, ni tampoco hay óperas inspiradas en África, esto prácticamente no existe. No es que África sea un desierto cultural, que no lo es, pero lo que hace referencia desde luego a música clásica es una zona que no ha tenido expansión ni en cuanto a compositores, ni en cuanto a temas, ni en cuanto a orquestas. Y en el otro lado pues tenemos varios libros relativos a África, la historia de África aquí presidiendo, Vagabundo en África, un libro espléndido de Javier Reverte, y un libro sobre otro de los mejores países de África, que es la Costa de Marfil o Côte d'Ivoire en francés. Este es nuestro decorado de hoy. Muy bien, pues fantástico, muy completo como siempre. Háblanos un poquito, ¿qué es la África francófona? Es generalmente desconocido la importancia que tiene el francés en África. España no entró en África como potencia colonizadora, lo hizo en muy escasa medida, tenemos 2 restos todavía, Ceuta y Melilla, que no nos oigan aquello de colonias, pero en fin, la verdad es que objetivamente sí que lo son también. Tenemos el Sahara con esta situación tan conflictiva de Marruecos y tenemos, por supuesto, Guinea Ecuatorial, un pequeño país de 450.000 habitantes. África se la dividieron entre Francia, Inglaterra y Alemania, pero como Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, esos territorios se reasignan en su inmensa mayoría a Inglaterra, con lo cual al final hoy África, y en estos últimos 50 años, es un continente que está completamente dominado por el francés y por el inglés. Pero no se sabe generalmente que la parte francesa es importantísima, que una gran parte de África fue territorio francés hasta hace no tanto tiempo. La independencia de Argelia, por ejemplo, es de 1962, por cierto muy relacionada con Alicante, porque esas personas de Argelia después se refugiaron en Alicante, los franceses que vivían en Argelia, que los llamamos aquí los Pieds Noirs, y hay una colonia importantísima en Alicante de franceses que venían de Argelia. No hablo de argelinos que vengan, ahora hablo de personas realmente de nacionalidad francesa y étnicamente franceses, digamos, blancos. Muy importante la zona de Francia en África, porque tenemos en el norte, si cogemos el mapa de África, tenemos a Marruecos, tenemos Argelia, tenemos Túnez, es decir, 3 países muy importantes, pero si luego seguimos bajando es que hay muchísimos más, está Mauritania, está por supuesto Mali, que tiene un territorio inmenso, está Burkina Faso, está Senegal, está Togo, hay una cantidad enorme de países en los que el idioma oficial, el idioma real es el francés, porque en Francia el francés ha tenido una importancia mucho más grande en la historia que la que tiene hoy, era el idioma diplomático por excelencia, y un idioma que se colocaba en segunda posición con respecto al inglés, mientras que hoy está mucho más marginado. Y lo que ocurre en todos estos países es que tienen una cantidad de idiomas locales enormes. Yo he recorrido Mali, es un país que me apasiona. En Mali puedes hablar fácilmente de 20 idiomas, en Senegal de 35, cambias a 50 kilómetros y hablan de otra manera. Entonces el francés actúa como elemento nuclear, como elemento centralizador. Sí, como nexo de unión quizá entre todos ellos, ¿no? Sí, y es el idioma que hace, porque algunos de estos idiomas ni siquiera son escritos, son idiomas de pura tradición oral, y la gente estudia en francés en el colegio, y es muy gracioso porque claro, allí te puedes comunicar con niños en medio de la selva, pero te comunicas en francés, cosa que pasa muy graciosa también en Guinea Ecuatorial, país que también he visitado, porque tú vas a Guinea, a la isla de Malabo, que es una isla preciosa, tropical, en fin, muy poco conocido y muy poco turístico, pero claro, tú vas ahí a la selva y hablas con un chaval de 4 años y hablas en español, pero porque es su idioma realmente, porque él se educa así en el colegio y estudia así. ¿En español o en francés? No, Guinea Ecuatorial es española, está dentro, tiene una situación mixta, porque Guinea Ecuatorial está en la zona francófona, está en el franco CFA, que es la moneda que utilizan todos estos países, solo tiene una moneda, vinculada en su momento al franco francés, hoy vinculada al euro con un cambio fijo. Sí.
pero en Guinea Ecuatorial el idioma sigue siendo el español, no ha conseguido imponerse el francés, con lo cual sí, con los niños puedes hablar en español y es graciosísimo, porque es una cultura completamente diferente. Yo recuerdo aquí en el país Dogón, viajando por el país Dogón, me acuerdo que me preguntaba un niño, dice, ¿y las casas donde tú vives son como estas de aquí o como estas de allí? Bueno, yo la verdad es que las veía exactamente iguales todas, porque me parecían... Aquí tenemos una muestra de las casas que existen en el país Dogón, y un niño, el jefe del poblado, me pregunta, dice, ¿por qué no viajáis con la televisión? O sea, tener la imagen de... Porque esta zona es muy difícil acceder, es imposible acceder en coche, o sea, puedes acceder a la entrada, pero luego hay que subir a unas montañas que subes andando, entonces está completamente separada, y es como si la civilización se hubiera parado en el siglo XIII. Claro, ellos adoran al dios cocodrilo, no todo Mali es así. Mali es 1.300.000 metros cuadrados. Mali es Tombuctú también, la ciudad de la película tan reciente que hemos visto en los cines, magnífica película tan premiada en los cines de Alicante, la hemos podido ver en los cines Ana, una película espléndida. O sea que Mali tiene muchas realidades por su extensión, pero esta zona realmente es de lo más apasionante que se puede visitar en África. ¿Podríamos decir que el francés en África es algo así como el español en América? No totalmente, porque la situación es diferente. Los españoles, cuando conquistamos o descubrimos América, nos dedicamos a acostarnos con las indígenas. Hicimos lo que es el mesticismo, en definitiva, porque ahí la población se mezcló y por eso el español es el idioma predominante hoy en América. Esto no es lo que hicieron otras potencias coloniales. Es decir, si miramos la India, los ingleses no se mezclaron con los indios de allí, no se acostaron con las indias y no crearon una nueva... Raza no es la palabra, por supuesto, pero en fin, los estadounidenses sí que dirían la raza de los latinos. No hubo mestizaje y en África tampoco, es decir, los blancos no se acostaban con las negras, con lo cual la situación es diferente. En España se impone el idioma porque hay países como México que ya es tanta la diversidad racial que no se sabe ya si uno es blanco, es origen azteca o de cualquiera de las otras poblaciones de allí, mientras que en África no. La razón por la cual el francés domina en África es la que he explicado antes, por la tremenda diversidad de los idiomas. Si tienes en un país 50 idiomas, pues claro, necesitas otro idioma que te permita comunicarse entre ellos. Pues algo como pasa en Europa con los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, que tienen están muy cerca y son muy pequeños, pero los idiomas no tienen nada que ver uno con el otro. Y al final utilizaban como vehículo central de comunicación en su momento, cuando formaban parte de la Unión Soviética, el ruso. Aquí pasa lo mismo con el francés y con el inglés en otras partes de África, porque los dos idiomas dominantes en África son inglés y francés. Hay también algunos países de habla portuguesa, 5, y luego está el español, no hay más. ¿Pero por qué no se habla prácticamente el español en África? Porque España no entró en África. España ya tenía mucho con lo que teníamos en América. Debemos recordar que en América España llegó a ser potencia dominante desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Teníamos el continente completo, una parte Portugal, de Brasil, con Brasil, pero parte grande de Estados Unidos era española. Y claro, ya teníamos bastante, por así decirlo. Nuestra presencia en África fue al final, porque como nosotros nos dejamos... Y eso que África estaba muy cerca, porque África la teníamos al lado. Nos pillaba más a mano, pero, sin embargo, ese territorio lo dejamos para los franceses y para los ingleses, y nos quedamos, pues eso, un trocito de Marruecos, de lo que nos queda hoy Ceuta y Melilla, nos quedamos el Sahara, que tiene esta posición jurídicamente tan indefinida. Precisamente el martes pasado había un artículo de información interesantísimo sobre el Sahara, esta posición tan compleja que tiene este territorio, y nos quedamos Guinea Ecuatorial, ya está. Es decir, que es una parte mínima, pequeñísima, porque además Guinea Ecuatorial es un país muy pequeño. Portugal sí que se expande en África, y están estos 5 países, sobre todo Angola es el más conocido, de habla portuguesa, y luego Francia, Inglaterra y Alemania, que por las razones que digo, al perder la Primera Guerra Mundial, pierde también las colonias, con lo cual el alemán ha desaparecido de África. ¿Cuál es la situación actual de África, Pedro? Muy compleja y muy diversa. Nosotros asociamos África a la pobreza, a la miseria, pero eso no es así, porque desde luego no es así en términos generales y en términos de todos los países. Tenemos hoy países en África mucho más pujantes que Europa. Antes mencionaba Angola.
Los portugueses se están yendo a Angola y están intentando obtener la nacionalidad angoleña. ¿Por qué? Porque Angola tiene mucho petróleo y está ocurriendo al revés de lo que ocurría antes. Claro. Tenemos Sudáfrica, que siempre ha sido un país muy poderoso, tenemos Nigeria con una cantidad de petróleo enorme. África tiene un problema de que las fronteras se hicieron de una forma completamente arbitraria. Si uno coge el mapa del mundo, puede ver que las fronteras en África son líneas, sí. rayas. Claro, una frontera con rayas no tiene ningún sentido lógico. De repente los europeos hicieron unas rayas y dijeron, pues ahora el país termina aquí y termina allá. No todos los países son así, pero una gran mayoría sí. Claro, los países de Europa no son rayas, evidentemente. España se separa de Francia por los Pirineos, hay razones históricas, con lo cual el problema de África es que en gran parte son tribus. En muchos sitios no hay una conciencia nacional de pertenecer a tal país, o si existe esta conciencia nacional es muy nueva, porque los países, aunque tengan una historia muy larga, su independencia es muy corta. Hay muchos países incluso que son del año 1975 la independencia, con lo cual es muy compleja la situación que se da y no podemos hablar de África en sentido general como todos los países. Muy distinto también el centro, lo que no está en la costa, digamos, la pobreza inmensa de Burkina Faso, de la República Centroafricana, de los países que realmente son ribereños. Pero África está progresando mucho y muy rápido. África está con tasas de crecimiento las más altas del mundo hoy. Ajá. Guinea Ecuatorial espectacular, porque han descubierto petróleo y se lo han dado a los estadounidenses, no a los españoles, la explotación, y está creciendo al 50%. Recordemos que en España, si hablamos de crecer al 4 al 5, es crecer ya mucho. es una suerte, Y sí. China crece al 7 o al 8, Guinea Sí, he sí, dicho al sí. 50%. Evidentemente hay países que crecen mucho por los recursos naturales y luego la última novedad de África es la penetración de China. China está conquistando África, pero China conquista de otra manera. China no Sí. conquista con ejércitos, China conquista con dinero, con recursos naturales, y en estos momentos China controla varios de los países de África con una relación muy estrecha y es la que está explotando los recursos naturales de África más. Bueno, interesantísimo, Pedro. La verdad es que son, como decíamos al principio del programa, cuestiones que seguramente los telespectadores, pues si no son expertos en historia o muy aficionados a la historia, no conocen, y que a través de este programa, pues en un ratito podemos ponernos al día de cuál es bueno, pues la visión así a grandes rasgos de un continente tan apasionante como es África. Cuéntanos qué vamos a poder ver la próxima semana. ¿De qué vamos a hablar? La próxima semana cambiamos de escenario completamente y vamos a hablar de Suiza. Suiza siglo XXI. Es uno de mis países favoritos, o quizás el favorito, y realmente va a ser un programa interesantísimo. Y después ya las elecciones andaluzas, porque haremos un programa justo antes de las elecciones son el 22, sí. Lo haremos el día 20, y después haremos un programa justo la semana siguiente, es decir, haremos un ante las elecciones andaluzas y un post elecciones andaluzas, tras las elecciones andaluzas. Esos serán nuestros 3 próximos programas. Y a continuación, por supuesto, reanudaremos la serie del mundo después de este retorno breve a España, que también importa a España. Hombre, por supuesto. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ti, gracias a Información TV. Bien, pues aquí lo dejamos hoy. Les hemos querido ofrecer este programa sobre el África francófona. La próxima semana hablaremos de Suiza, cambiaremos absolutamente de registro y aquí les esperamos, así que hasta pronto.